Hermano Andrés, continuamos con nuestro tema que hemos seleccionado, hemos traído a nuestra audiencia porque consideramos que es un tema muy actual, oportuno también, porque debemos estar todos los que de alguna manera nos interesamos en agradar a Dios, en vivir para Dios. Debemos estar alerta a la expectativa, como dice la Biblia en el libro de los Hechos, que estaban los cristianos en Berea, si lo que se oye, si lo que se predica realmente es la palabra de Dios. Continuemos pues en esa tónica esta mañana. Y sabemos que es sumamente importante poner a prueba todo lo que se escucha. Estimado oyente, nosotros lo invitamos desde aquí, desde estos micrófonos, para que usted se convierta en un crítico, en un estudiante de la palabra de Dios. No puede convertirse en uno de aquellos que todo lo que escucha lo considera como cierto. Uno tiene que tener, y tenemos la oportunidad de comparar todo y de poner todo con el filtro de la palabra de Dios. Si usted se dedica a estudiar, a preguntar, a cuestionar todo lo que se le dice y mirarlo al espejo de la palabra de Dios, les puedo asegurar que usted va a encontrar la verdad del Evangelio de Jesucristo y se va a despojar de muchas de esas ataduras que la mentira hoy cobardemente nos ha tendido. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Veníamos hablando acerca de la manipulación que se tiene por parte de algunos mal llamados ministros del Evangelio, que utilizan una cantidad de actitudes y de acciones para poder sugestionar y manipular a todos sus oyentes, a todos sus seguidores. Lastimosamente hemos visto situaciones bastante, me parece a mí, tristes dentro de estas mega iglesias o grandes congregaciones, y es la venta de objetos, la venta de oraciones, la venta de artículos que según ellos tienen el poder, ya que provienen de sí mismos, que con el hecho de ellos tocar una chaqueta, un saco, una camisa, con el hecho de ellos tocar cierta agua o cierto elemento, que entonces va a tener la bendición de Dios y ese elemento se puede utilizar. Y voy a leer en la palabra de Dios, para que demos pie al tema, un texto que está en San Lucas capítulo 8, a partir del verso 43, que dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el bordo de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Sucede que estos señores que promueven la venta de artículos que según ellos tienen poder, utilizan textos como este, hermano Carlos, para justificar esa mercadería. O sea, uno puede encontrar en internet videos donde un tipo toma su saco y golpea con su saco a una cantidad de personas y se van de espaldas, argumentando que ese saco está untado, está impregnado de la unción de Dios. La pregunta, hermano Carlos, que nos gustaría aclarar ¿es posible que cuando un objeto es tocado por alguien, así sea muy ungido de Dios, ese objeto tiene poder? Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en la religión, a comprar las reliquias. Compramos el pedacito de la cruz de tal o cual parte, compramos los granitos de arena del Monte Calvario. ¿Esos elementos pueden tener poder o es simplemente sugestión? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, hermano Andrés y amigos oyentes, realmente todas estas cosas que estamos viendo en la actualidad de estos pseudo predicadores y pastores no es más que una ordinaria y vulgar mercadería de la fe, porque una de las características del predicador desviado y
del predicador pervertido doctrinalmente es que tuerce las escrituras. Cuando esta mujer que tocó el manto del Señor Jesús lo hizo, lo que produjo la sanidad en la mujer no fue haber tocado el borde del manto de Jesús. Se necesita de ser muy ciego para uno desviarse y creer que lo que produjo la sanidad en la mujer fue el manto y no el Señor Jesús, porque el texto dice claramente que ella se decía a sí misma: si tocare tan solamente el borde de su manto, seré sana. De manera que la Biblia no enseña en ese pasaje que la sanidad se produjo por el manto, sino por el Señor Jesús. Y esta mujer decía: si yo me acerco al Señor Jesús y logro tan siquiera acercarme y rozar su manto, seré sana. Pero evidentemente la fe de esta mujer estaba puesta en el Señor Jesús y no en su manto. Ahora, lo que estos mal intérpretes y predicadores de las Sagradas Escrituras hacen, vendiendo toda suerte de artículos, de revistas, de amuletos, eso no es más que una perversión del verdadero evangelio del Señor Jesucristo, porque la Biblia nos enseña que debemos de poner nuestra fe en el Señor Jesús y no en ningún otro, y menos en cosas inanimadas. Las Sagradas Escrituras son muy claras al decirnos que el único que puede salvar y responder a la fe del hombre es el Señor Jesucristo. Pero hoy, como bien usted lo decía, encontramos quienes anuncian de una manera descarada que en su denominación es aquí en este lugar donde hay una unción extraordinaria, donde hay un poder, y sugestionan a la gente. En uno de los anteriores programas hablábamos de cómo estas personas prometen sanidades, prometen que van a ocurrir cosas extraordinarias, que van a ocurrir toda clase de cosas, que el Señor va a calzar muelas, que va a levantar a los paralíticos. Y después de toda esa laraca, después de todo eso que se anuncia, no ha pasado absolutamente nada. Va una persona, se podría hacer una encuesta de cuántos fueron sanados y ninguno de estos milagros anunciados ha ocurrido. Además de eso, si ocurriera, Andrés, si ocurriera un milagro extraordinario o muchos milagros, eso no sería prueba contundente de que el Señor está con estas personas, porque la Biblia dice en el Evangelio según San Mateo que vendrían muchos falsos predicadores y que harían señales y milagros y dirían: en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas, y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. De manera que estos milagros y estas cosas que se dice que ocurren, si llegaran a ocurrir, no sería prueba de que estas personas realmente son servidores del Señor. Muy bien, recuerde que esta es su radio revista Cristiana Pentecostal. Los invitamos para que ustedes se pongan en contacto con nosotros a través del WhatsApp. Quiero repetir el WhatsApp para que usted pueda tener ahí su línea de contacto con nosotros. Es 312-777-6707. Repito, es 312-777-6707. Para que usted nos haga sus comentarios. Estamos hablando acerca de la venta de artículos que según muchos pueden tener algún poder. Hermano Carlos, hay un texto en Hechos de los Apóstoles y el capítulo 5, verso 14 y 15 que dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres,
tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayere sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Una de las estrategias de estos personajes es, como usted lo acaba de decir, prometer grandes sanidades y grandes acciones pues milagrosas. Y cuando ellos hacen este tipo de campañas, uno ve cómo se llenan estadios completos de personas, de paralíticos, de personas con cáncer, de personas con enfermedades terminales, y ellos llegan pues con la esperanza de ser sanados. Acabamos de decir que aun cuando todos fueren sanados, no sería muestra de que Dios está allí obrando con poder. ¿Cómo podemos explicar, hermano Carlos, entonces, o en qué orden tendría que verse las manifestaciones de Dios? Porque la palabra de Dios dice que sí, que los enfermos eran sacados a la calle para que por lo menos la sombra de aquel hombre de Dios cayera sobre ellos y eran sanados. ¿Cómo podemos entonces explicar esto? ¿Qué era lo que sucedía realmente? ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña? Si era la sombra como tal que caía, porque este no era Jesús, era otro seguidor de Jesús. Entonces, hoy cualquiera podría decir, hermano Carlos, que tiene la unción así de Jesús como Pedro la tenía, y que su mera presencia puede sanar. Así que sería bueno que enfaticemos un poquito más en este asunto para que todos nuestros oyentes estén prevenidos y puedan tener un criterio firme al momento de tener que enfrentarse a una situación como esta. Sí, no estamos negando que el Señor Jesucristo puede hacer los milagros más extraordinarios, los prodigios más gloriosos, los ha hecho, los hace y los hará. Lo que estamos diciendo es que estos falsos predicadores de un evangelio de prosperidad y de milagros se quedan en eso solamente. El Señor Jesucristo, viendo a las multitudes venir a Él en busca de los milagros y no más, Él les confrontó y les dijo: me buscáis por el pan, me buscáis es por los resultados, por las señales, por los beneficios, pero no por interés en el Señor. En una sociedad materialista que busca es vivir una vida plácida, una vida próspera económicamente, porque eso es lo que es la sociedad actual. ¿A quién no le gustaría enriquecerse de la noche a la mañana? A nadie le gusta demorarse toda una vida para a la postre, cuando ya esté anciano, pues disfrutar de su pensión y tener una vida modesta. No, la gente quiere enriquecerse rápidamente y quiere tener un cuerpo esbelto, y por eso todas las cosas que vemos hoy acerca de la belleza corporal, las cirugías, todo ese tipo de cosas, inclusive la misma ciencia se ha puesto al servicio de esos deseos puramente materiales del hombre de hoy, nos indican pues que la sociedad queda solamente de lo material, no está tan interesado en Dios. Y estos señores predicadores pues han dado en el clavo al anunciarles a la gente un evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo, sino que se pegan de las señales, de los milagros, citan los milagros, los prodigios que hicieron el Señor Jesús y sus discípulos, y dicen ellos: aquí está sucediendo lo mismo, aquí ocurre igualmente. Yo personalmente dudo mucho de que se ocurran esos milagros efectivamente. Por eso cité lo que el Señor Jesucristo dijo en su evangelio, que en aquel día muchos le dirían: en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos todos esos milagros, y Él les diría: apartaos de mí,
hacedores de maldad. Porque no es prueba concluyente de que una persona, porque hizo todo ese tipo de cosas extraordinarias, sea realmente un servidor del Señor. Porque la Biblia nos habla de que en los últimos tiempos el falso Cristo haría prodigios engañosos, prodigios mentirosos, lo dice la palabra del Señor en una de las cartas a los tesalonicenses. De manera pues que cuando la gente acude a estas personas y ellos hacen todo ese alarde de poder y de unción, habría que examinar no solamente esas demostraciones de poder, gran capacidad para hacer milagros, sino lo demás, porque la palabra del Señor nos habla de la doctrina y de los frutos. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. La vida de muchos de estos pseudo predicadores está cruzada de una ostentación sin límites, de una riqueza y de una vida en la superabundancia, mientras que sus seguidores son gente que realmente raya en la miseria. De manera que habría que mirar todo el contexto. No se puede creer que porque alguien tiene una capacidad de sugestionar podría ser que en un momento dado haya alguna manifestación de sanidad y todo eso, ya es un ministro de Dios. No es suficiente con esa señal o ese milagro posible que se haya realizado. Usted leía, hermano Carlos, al inicio del programa el texto que está en Hechos de los Apóstoles, cuando relata la despedida de un discurso de despedida de Pablo cuando estaba en Mileto. El verso 33 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y el 34: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Es decir, él con sus propias manos había trabajado y había conseguido lo necesario. Este hombre que habla aquí, el apóstol Pablo, fue el hombre que por lo menos en 2 ocasiones, si no estoy mal, se puso como ejemplo de los creyentes. Dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es un filtro que podríamos utilizar perfectamente a todos los oyentes. Es mirar cuál es la intención y cómo es el tipo de vida que llevan estas personas. Si usted se pone a investigar, la mayoría de estos grandes predicadores que hacen sus giras masivas, que llenan estadios a cada ciudad donde llegan, que cobran su entrada y recogen millones de dólares, usted puede encontrar que tienen sus yates, sus aviones, sus mansiones privadas, que andan con 4 o 5 guardaespaldas para que no los toquen, que tienen que llamarlos con yo no sé cuánto tiempo de anterioridad. Es decir, son personas que viven al servicio de sus gustos, de sus pasiones, de sus deseos, de su avaricia. El servidor de Jesucristo, el hombre que se pone en manos de Dios, es un hombre que siempre debe estar disponible, que debe estar dispuesto a servir aun cuando no obtenga ningún beneficio material de ello. El apóstol Pablo, como lo acabamos de ver, es un ejemplo que nos debe llamar a nosotros la atención al momento de evaluar a nuestros ministros. Estimados oyentes, hace 2 programas hablamos de la investidura que estos hombres falsos se proclaman o se ponen ellos mismos como los ungidos de Dios, los hombres que no pueden ser tocados. Estimados oyentes, hay que evaluar, hay que mirar. No todo el que se hace llamar ministro de Dios realmente cumple la voluntad de Dios. Así que estos programas no son sino para advertir de toda esta mentira que se ha forjado con la excusa de la palabra de Dios. Es importantísimo que usted se dé cuenta de cuál es el objetivo único y específico del Evangelio de Jesucristo, que es llamar al hombre al arrepentimiento, lavarle de sus pecados
y darle la entrada gratuita al reino de los cielos. Los invitamos para que ustedes sigan con nosotros en contacto, para que nos sigan haciendo llegar sus comentarios. El día de mañana seguiremos con este espacio de la Radio Revista Cristiana. Con estructura de roca, con la solidez de una montaña y con la utilidad de un faro que alumbra en la oscuridad, hemos presentado Palabras de Vida Eterna. Gracias por tan gentil sintonía. Les esperamos en nuestro próximo programa.